Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. ¿Cómo están? Hola, hola, Víctor. Hola, Cintia, buenas noches. Hola, Valeria. Bueno, pues vamos a empezar con la clase del día de hoy. Les voy a empezar a compartir mi pantalla. Ok, bueno. En la clase pasada se habló de lo que es la estructura del mercado y a partir de ahí vamos a partir para poder entender el tema de hoy. Si no entendemos cómo se mueve el precio, va a ser muy difícil identificar buenas oportunidades en el mercado. Recordemos que la estructura del mercado nos dice si el precio está en tendencia alcista, si está bajista o en acumulación. ¿Ok? Así que les voy a enseñar un ejemplo aquí en el gráfico. Aquí claramente se ve que esta estructura es una estructura alcista. Vamos a recapitular algunos temas, algunos conceptos que se vieron en la clase pasada. Aquí tenemos que el movimiento se está iniciando desde acá. Entonces tenemos un impulso, un retroceso, un impulso, retroceso, impulso, retroceso, impulso. Bueno, aquí, ¿qué son los impulsos y qué son los retrocesos? Cuando tenemos una tendencia alcista, el impulso nos va a hacer como que un movimiento muy grande. El retroceso es como si el mercado le dieras como un chance de respirar para seguir su camino. Les voy a poner como un ejemplo un carro, ¿no? El carro va andando y va a un tope y tiene que frenar, pasa el tope y sigue con su camino. Lo mismo es aquí con el mercado. Tiene que tener un pequeño respiro para seguir su estructura. Estos retrocesos que se ven aquí se les conoce como mínimos. Los mínimos son, cuando es estructura alcista, tienden a ser más altos que el anterior. Por ejemplo, este mínimo es más alto que este y este mínimo es más alto que este. Al igual que los máximos es cuando el impulso termina y después se forma otro. Igual tienen que ser máximos más altos que los anteriores. Es decir, este impulso es más alto que este y este impulso es más alto que este y este impulso es más alto que este. Aquí se nos presenta otra situación. ¿Por qué? Porque aquí nuestra estructura está como cambiando. Por decir, aquí terminó nuestro impulso y aquí ¿qué hizo? Empezó a bajar, empezó a bajar, empezó a bajar. Pongámosle aquí, terminó su retroceso. Aquí empezó otro impulso, aquí hizo otro retroceso. ¿Qué pasó aquí? Que aquí este mínimo ya es un poquito más bajo que el anterior y este muchísimo más bajo que este. Entonces, lo que quiere decir es de que se nos está haciendo un posible cambio de estructura. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Después, ¿qué tenemos?
Aquí terminó nuestro retroceso, hizo un nuevo impulso y otro retroceso más abajo. Aquí ya no son retrocesos, ¿por qué? Porque nuestra tendencia bajó, nuestro retroceso sería este de aquí. Y nuestro nuevo impulso sería lo de abajo. ¿Por qué? Porque cambió en tendencia bajista. Ok, una vez ya entendiendo esto, vamos a pasar con el tema que nos toca hoy, que son soportes y resistencias. ¿Ok? Si el precio ya nos muestra una estructura, entonces también nos va a mostrar unas zonas donde reacciona. Esas zonas son las que conocemos como soportes y resistencias. Básicamente son los niveles donde el precio tiende a detenerse o a rebotar. Así que todo lo que veamos hoy está directamente conectado con la estructura del mercado porque de ahí nacen los soportes y las resistencias. Les voy a poner aquí un ejemplo. Aquí. Primero tenemos que entender qué es un soporte. Un soporte es un nivel de precio donde el mercado tiende a detener su caída y rebota hacia arriba. ¿Por qué sucede esto? Bueno, en ese nivel comienzan a aparecer compradores y por eso tiende a rebotar. Imaginemos que aquí tenemos una pelota. Vamos a poner una pelota aquí. La pelota, cuando la lanzas, va a empezar a rebotar en esta parte de aquí. Rebota, sube y sigue rebotando, ¿no? A esta parte de aquí se le conoce como soporte, también conocido como piso. Cuando el precio llega a ciertos niveles, los compradores entran con fuerza y el precio rebota hacia arriba. Esta es la zona donde el precio deja de bajar y comienza a subir. Esto ocurre porque en este nivel hay muchos compradores interesados, ya sea porque antes fue un buen precio o porque consideran que aquí está barato. ¿Ok? Entonces, aquí nos está rechazando las ventas y nos está indicando compras. Por otro lado, tenemos la resistencia. También conocida como techo. Esta es la zona donde el precio deja de subir y comienza a bajar. Aquí sucede lo contrario. Hay muchos vendedores que ven que ese precio es como una oportunidad para tomar ganancias o para salir. Lo importante es entender que estos niveles no son líneas exactas, sino zonas en las que se encuentran en oferta y demanda. Aquí, por ejemplo, tenemos la resistencia, aquí va el precio y el precio empieza a rebotar en esta zona. ¿Por qué? Porque está rechazando más compras, está como queriendo vender a este punto. ¿Por qué existen estos niveles? Bueno, cuando el precio reacciona varias veces en una zona, es posible que los traders comiencen a fijarse en ella y a operar ahí, lo que hace que el nivel se vuelva más interesante y más fuerte. Más que nada, el precio, el mercado, mm, es como si dijéramos que el mercado tiene memoria. Cuando tiene memoria, el precio empieza a llegar a estas zonas y empieza a rebotar. Y es una zona de interés para los traders para poner operaciones. Por eso cada vez que el precio regresa a un soporte o a una resistencia, es muy probable que el precio vuelva a reaccionar. ¿Hasta aquí todo claro? ¿Vamos bien?
Ok. Entonces, les voy a cambiar la situación. Supongamos que aquí va el precio en esta resistencia. Pero ¿qué pasa si el precio hace esto? Esta zona de aquí se dejaría de considerar como resistencia y ya se consideraría como soporte. ¿Por qué? Porque esta zona ya no la respetó y el precio rompió la zona de acá y empezó a hacer un nuevo movimiento que es aquí, que es lo mismo que esta situación. Empezó a crear un soporte. Entonces, esa resistencia deja de ser resistencia y se convierte en soporte. Lo mismo que aquí. Si aquí empieza a romper acá y empieza a hacer esto el precio, esto ya no sería soporte, se convertiría en resistencia. ¿Por qué? Por lo mismo, rompió aquí el precio, no respetó nuestro patrón que teníamos aquí arriba y empezó a hacer otro movimiento con una resistencia arriba. Esto ocurre porque aquí hay demanda fuerte. Eh, Esto sirve como para nuevas oportunidades de compra o de venta. Y bueno, aquí supongamos que también, eh, así pueden haber rupturas fuertes, también como pueden haber rupturas falsas. ¿Qué quiere decir las falsas? Tenemos aquí nuestra resistencia. La voy a hacer de nuevo aquí. Gracias. Aquí empieza nuestro movimiento y hace esto nuestro precio. ¿Qué quiere decir esto? Esta línea de aquí sigue siendo una resistencia. ¿Por qué? Porque nada más hizo este pequeño movimiento y se regresó y siguió continuando con su estructura que tenía. Esto sigue siendo una resistencia. ¿Por qué? Porque fue un falso rompimiento. Igual que aquí abajo, si aquí la ruptura hubiera sido muy pequeña y hubiera continuado con el movimiento que tenía, pues sería un falso rompimiento. ¿Ok? En estas zonas de aquí, que son resistencias y son soportes, las vamos a encontrar en temporalidades más grandes. ¿Por qué? Porque no es lo mismo. Por ejemplo, aquí tengo una temporalidad de 1 hora. Aquí se ve muy limpio el mercado, si se fijan. Puedo identificar qué son los soportes, puedo identificar fácilmente las resistencias. Pero si me voy a una temporalidad de 5 minutos, es muy fácil que esos soportes y esas resistencias se rompan. ¿Por qué? Porque pues el mercado va como que con más movimiento y así. Entonces, lo recomendable es de que estas zonas se marquen en temporalidades altas. Ya cuando nosotros hagamos una entrada, ahí sí bajamos la temporalidad y esperamos nada más confirmaciones y estudiamos un poquito más el mercado, pero siempre y cuando ya tengamos marcada la resistencia y el soporte en una temporalidad alta. Ahora, bueno, la pregunta aquí es, ¿cómo utilizamos esto para hacer compras, para meter ventas? Una forma básica de buscar compras cerca de un soporte y las ventas cerca de la resistencia. ¿Por qué? Como ya les había comentado, aquí el soporte está rechazando nuestras ventas y está buscando compras. Y la resistencia aquí está rechazando nuestras compras y está buscando ventas. Algo muy importante que quiero mencionar es que no debemos entrar solo porque el precio llegó a ese nivel. Siempre debemos esperar alguna confirmación del mercado. Por ejemplo, las velas.
Yo aquí, cuando yo tengo una resistencia, no la voy a marcar con esta línea. La voy a marcar así, con este cuadradito de aquí. ¿Por qué? Porque es más efectivo que aquí tengo, por ejemplo acá, les voy a enseñar esta zona de aquí. Yo aquí tengo un soporte. No la puedo marcar con una línea, ¿por qué? Porque nuestro precio va así, tum, baja, y aquí siempre va a llegar a nuestra zona de soporte. Es muy difícil que llegue como que exactamente a un punto, siempre va a llegar como que a una zona en específico. Ya visto eso, ya explicado eso, eh, vamos a explicar cómo son como las confirmaciones o cómo podemos entrar en el mercado con, con la resistencia o con el soporte. Aquí tenemos el mercado, ¿no? En resistencia. Vamos a ponerle un ejemplo en resistencia. Me hace esto, llega acá. Y aquí, cuando tenemos una resistencia, les comento que tenemos que buscar ventas. ¿Cuál es nuestra vela de confirmación para las ventas? Aquí tengo una primera vela de confirmación que me indica que el precio pueda seguir bajando después de que tocó esa zona. Esta vela se le conoce como estrella fugaz. Ya habíamos visto el tema de velas. Esta vela es estrella fugaz. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Esta es nuestra confirmación que nos indica que el precio puede bajar, pero nosotros siempre vamos a esperar una segunda confirmación para que me indique que el precio sí va a seguir bajando. Por ejemplo, otra vela roja. Entonces ahí es donde podemos entrar al mercado, donde podemos empezar a operarlo. Aquí vamos a poner una posición de venta, ya sea aquí en esta vela o en la próxima que se forme, la ponemos y esperamos a que el precio o a que el mercado siga con su movimiento. Aquí, bueno, es importante mencionar en dónde va el stop loss y en dónde va el take profit. El stop loss, que es esta zona rojita de aquí, lo vamos a marcar, lo vamos a dejar después bueno, por encima de la resistencia que marcamos. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí, bueno, es que aquí, supongamos nuestro precio acá. Es más probable que luego como había comentado hace rato, nos haga una falsa ruptura de aquí, pero si se fijan aquí no llegó nuestro stop, siguió bajando y siguió continuando con su movimiento. ¿Esto por qué pasa? Aquí retomamos el tema de liquidez. Muchas veces cuando está así el precio, está así el mercado, pues ya, o sea, los traders identifican de que, bueno, aquí tenemos una resistencia, ¿no? Entonces, en la parte de acá voy a hacer por programar una orden en venta y ya ponen sus parámetros, ya ponen aquí su stop y ya ponen su take profit, ¿no? Entonces, lo que pasa muchas veces es de como hay muchas órdenes programadas ahí, lo que hace el mercado es de que toma el dinero de todas esas órdenes programadas, sube ese nivel y cierra con stop loss a los que metieron ventas ahí. Por eso es muy importante que ustedes metan o nosotros metamos operaciones por ejecución de mercado. O sea que, así como vemos que va el mercado, no, resistencia no es lo mismo que acumulación. Bueno, sí, o sea, a ver, les voy a poner aquí.
Nos interesa más poner una resistencia en una zona que no está acumulada. ¿Por qué? Porque nos está indicando el movimiento y el mercado que esas zonas son de mayor valor. Entonces, supon- La resistencia tiene. perdón, vamos a marcar las resistencias en una zona alta. ¿Por qué? Porque ahí nos indica que nuestro precio va a llegar sí o sí. También aquí en acumulación tenemos soportes y resistencias, sí, pero no es como una zona valor de interés. ¿Sí me explico? Bueno, continuamos. Mm, supongamos acá, voy a marcar esta acumulación de aquí. Aquí tengo una acumulación y aquí marqué una resistencia, supongamos, ¿no? Aquí también tengo una acumulación y aquí marqué un soporte. Lo que quiere decir es de que aquí en esta acumulación tenemos una resistencia y también tenemos un soporte. Sí tenemos soportes y resistencias en acumulación, solamente que no lo tomamos en cuenta porque solo es eso, solo es una acumulación. No quiere decir que en ese momento o operaciones como que a futuro, em, como que toquen ese precio, porque si te fijas aquí, está muy cerca una resistencia de un soporte. Por decir, aquí tenemos esta zonita de aquí. Tenemos un soporte, supongamos. Aquí ya es más limpio. ¿Por qué? Porque nuestro precio está haciendo esto. Está subiendo, está bajando y está tocando varias veces esta zona. Entonces nos indica que el precio puede llegar sí o sí a esta zona a futuro. Ahorita igual les voy a explicar más a detalle cómo funcionan estos soportes y estas resistencias a la hora de entrar al mercado. ¿Ok? Aquí nos quedamos en el stop loss, en las órdenes programadas. Aquí hace una falsa ruptura, entonces por eso es importante que el stop loss vaya un poquito arriba de nuestra resistencia. ¿Y el take profit en dónde va? Nuestro TP lo vamos a colocar en un soporte cercano a eso. Supongamos que aquí tenemos un soporte. El take profit va a ir un poquito antes de llegar a ese soporte. Así es como que arriesgamos poco y ganamos mucho. Les voy a poner aquí un ejemplo. Aquí por decir, tenemos una resistencia en esta partecita de acá. Voy a quitar esto. Nuestra resistencia, que es el techo. Aquí lo que voy a marcar va a ser un soporte, que es esta partecita de acá. ¿Ok? Le voy a poner con otro color. Aquí ya hablé sobre lo de confirmación para entrar al mercado en velas. Tenemos una tendencia alcista, eso ya lo tenemos claro. Tenemos aquí una tendencia alcista. ¿Y aquí qué tenemos? Una vela muy, muy, muy grande. Y dejó esta mecha. Hizo otra vela que también dejó mucha mecha. Eso quiere decir que nuestro precio está perdiendo fuerza hacia arriba. Después, ¿qué tenemos acá? Ay, lo voy a poner un poquito más arriba.
Después, ¿qué tenemos aquí? Tenemos una vela doji, que es esta de aquí. Esa es nuestra primera confirmación a la hora de entrar al mercado. Después tenemos esta vela, que es más grande, que es hacia abajo. Es nuestra segunda confirmación. Entonces ahí podemos ejecutar una orden, ya sea al término de esta vela o al inicio de esta vela. Como les comenté, aquí ponemos nuestro stop loss perdón, por encima de la resistencia y nuestro TP por debajo, por encima de nuestro soporte. Y aquí dejamos que la operación vaya. Que siga, que siga, que siga, que siga. Y si se fijan, en esta vela de acá nos sacó en take profit. ¿Sí vieron? Tengo aquí la confirmación y tengo aquí la vela. Por eso es importante marcar la resistencia en esta zona de acá, en zonas importantes, en zonas como que son fuertes para que nuestro precio llegue a ese soporte y a esa resistencia limpiamente. Algo muy importante que quiero mencionar también es que en la parte de acá tenemos una confirmación, ¿no? Y aquí también tenemos otra oportunidad de entrada para entrar en el mercado en venta. Lo que pasa aquí es de que si tú ya tienes aquí tu confirmación y tu entrada confirmada, pero por alguna otra cosa se te pasó esa entrada, no es muy recomendable que entres. ¿Por qué? Porque tu riesgo va a ser muchísimo más grande y como que ya no va a ser muy conservadora tu operación. Supongamos, eh, tienes aquí, ¿no? Supongamos, tienes aquí tu otra entrada, tus velas de confirmación de que te indica de que va a seguir bajando. Pero tú ves el gráfico, supongamos, ya en esta vela de aquí. Y dices, ah, bueno, voy a entrar, ¿no? Entras acá, pero ¿qué pasa aquí? Tienes que respetar como sí o sí tu stop loss arriba de esa resistencia. Pero tu stop está muy, 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 muy grande. A lo mejor ponle tú que sí llegó a tu soporte, ¿no? Pero estás arriesgando muchísimo de lo que se tendría que haber arriesgado en esta parte de acá. Y vas a ganar menos de lo que ya estabas ganando hace un momento, ¿no? Entonces, si ya se te fue la entrada, si no ves como que, si no si no ejecutaste tu operación cuando debías ejecutarla, no es muy recomendable que entres. Ya habrán más oportunidades adelante en las que puedas entrar y ejecutar tu operación, pero si entras así, la verdad no te lo recomendamos. ¿Por qué? Porque vas a arriesgar muchísimo tu cuenta. Supongamos que aquí ya vas en positivo, ¿no? Y entras en la vela de acá, hace este retroceso de aquí, ya vas a estar en pérdida. Entonces, muchas veces lo que no controlamos es como de, ay, no, ya estamos perdiendo $10, estamos perdiendo 15, ¿no? Entonces, pues cierras con pérdida, pero al final de cuentas, viste que se dio la operación. Sino en cambio acá, o sea, es muy conservadora y, y no estás como que arriesgando todo tu stop. No estás arriesgando como que tu capital. O sea, tu capital sí va a estar en riesgo, pero no va a ser tanto como va a estar acá, ¿no? O sea, va a ser muchísima diferencia lo que vas a perder ahí, si es que se pierde, ¿no? Porque aquí se ganó, pero si se pierde vas a perder mucho más de lo que hubieras entrado acá. ¿Hasta aquí todo va bien? Les había comentado hace un momento sobre lo que es la liquidez. Muchas veces lo que pasa aquí es de que les comentaba que aquí el precio iba y liquidaba acá. Entonces, cuando esto pasa,
cuando este tipo de movimiento pasa, no significa que vaya a romper y se vaya para arriba, pero cuando el precio toca como tu stop loss, supongamos acá, ya poniendo tu resistencia aquí arriba, quiere decir que ya está haciendo un nuevo movimiento. Por ejemplo, aquí puede romper, ¿no? Y aquí baja y aquí sigue rompiendo. Aquí tocó tu stop, pero ¿qué quiere decir esto? Que acá puede regresar, subir, regresar. Puedes volver a tomar este tipo de movimiento. ¿Para qué? Para tu beneficio. ¿Por qué? Porque aquí se puede convertir en oportunidades para compras. Si no te salió como que la venta y ves el cambio de movimiento y el cambio de estructura, ya puedes aprovechar para poner una compra. Entonces, descartamos como la idea de compras y no nos aferramos a vender y a vender y a vender. ¿Por qué? Porque aquí te está indicando que ya está haciendo un cambio de estructura y un cambio de movimiento. Entonces, es importante como considerar ese tipo de movimiento para volver a hacer una entrada en compras. ¿Ok? Algo también que les quería mencionar es que estaba viendo también sus tareas y la verdad, muy bien, los felicito. No, se ve que están aprendiendo muchísimo y sí, o sea, muy, muy, muy bien sus tareas. Nada más que aquí lo que quiero mencionar es que cuando ustedes empiezan a marcar una tendencia, una estructura, muchas veces lo que pasa es de que, supongamos, aquí tenemos esta estructura, ¿no? Aquí vemos que va cambiando, va cambiando. ¿Y aquí qué pasa? Aquí, por ejemplo, tenemos esto. Cuando pasa esto, muchas veces tendemos a poner cada movimiento que hay en este tipo de zonas, en este tipo de velas, ¿no? Pero también para no hacer tanto movimiento en el mercado, podemos agarrar estas zonas de acá como un solo movimiento. Supongamos, aquí, en vez de hacer esto, podemos agarrarla solo como un solo movimiento. Por ejemplo, así. ¿Por qué? Porque aquí está como que tu impulso, digamos, y aquí empieza tu retroceso. Aquí podemos marcarlo, ¿por qué? Porque está haciendo un pequeño retroceso ahí y bajarlo hasta acá. Y aquí podemos agarrar todo esto y bajarlo hasta acá. O incluso esto, pues, podemos ver que es una acumulación, ¿no? Y ya pues esto lo marcamos y esto lo subimos hasta acá arriba y así. No es muy necesario que pongamos como que cada tipo de movimiento, cada estructura. ¿Por qué? Porque se puede agarrar como un solo movimiento para que sea un poquito más limpio el mercado y así podamos, mira, si se fijan aquí, podemos ver que aquí también tenemos otro tipo de resistencia, otro tipo de soporte. Aquí en esta acumulación también, pero aquí ¿qué me hizo? Me rompió mi resistencia. Y aquí volvió a bajar y me volvió a poner mi soporte. Entonces, en acumulación sí hay resistencias y soportes, solo que lo que nosotros buscamos es de que el movimiento sea un poquito más limpio, porque te puede jugar mucho eso en contra, de que te puede romper fácil. Aquí estamos viendo que está como que queriendo como que hacer otro tipo de estructura y al final bajó y tocó el soporte. Entonces, no recomendamos mucho que sea en acumulación.
Les hice también, bueno, para que tengan un poquito de estudio, un método de estudio. Esto lo que les expliqué en el gráfico, se los puse en una presentación para que sea como una guía de estudio, una guía de apoyo para ustedes. Aquí les explico también qué son los soportes, las resistencias, temporalidades, los errores más comunes que se pueden mm, poner ahí en soportes y resistencias es dibujar demasiadas líneas. Cuando tú dibujas muchísimas líneas de que, bueno, aquí hay un soporte, aquí hay otro soporte, a la hora de operar ya no vas a saber como que a qué tipo de zona van a llegar, ¿no? Por ejemplo, acá podemos marcar, no sé, un soporte, aquí otro soporte y acá supongamos otro soporte. Y así nos vamos a ir marcando soporte por soporte y resistencia por resistencia. Entonces, cuando tú quieres operar, meter una operación acá, supongamos, vas a decir, no, pues ¿en dónde pongo en dónde? Acá, acá, acá. O sea, no vas a saber como que en dónde poner tu take profit, ni en dónde basarte o en qué basarte. Entonces, para los soportes y para las resistencias es muy importante que tengas en cuenta ese tipo de zonas en las que son como que más conservadoras, más limpias a la hora de marcarlas. Después, operar el primer toque sin ninguna confirmación. Cuando ya empieza como que tu precio a tocar tu soporte o resistencia, al segundo toque ponle tú, dices, no, pues ya va a poner una venta, ¿no? Pero si no estás viendo como ninguna confirmación que te indique que el precio va a seguir bajando, pues sí o sí como que no se va a dar tu operación o puede salir mal o ya cuando a la mera hora que ves dices, es que esta vela me indicó que va a seguir subiendo el precio y metí ventas. Entonces, a la hora de operar necesitamos confirmaciones. Y por último, no mirar temporalidades mayores. Como les comenté, tenemos que mirar el gráfico a 4 horas, en diario, en temporalidades altas. ¿Por qué? Porque pues estas zonas son de mayor interés. Entonces, por decir, aquí a 4 horas también tengo este tipo de soportes, ¿no? O incluso tengo este otro que está acá. Ya, por ejemplo, me bajo 1 hora a ver cómo se ve el gráfico. Bueno, sí, sí, sí. Bajo a 15 minutos y a la hora de ejecutar una operación, ya aplico todo lo demás, que son confirmaciones y demás. Y ver cómo va nuestro mercado, en qué estructura va, si va alcista, si va bajista y así. Después, ¿cómo usar soporte resistencia para entrar? Compra en soporte, tenemos que tener el precio y el soporte, aparece rechazo, confirmación alcista, entramos. Venta en resistencia. El precio llega a la resistencia, aparece el rechazo, confirmación bajista y ahí entramos. Y también les puse la ubicación del stop loss y del take profit. Stop loss es en una compra que es en soporte, se coloca por debajo del soporte y en una venta que es en resistencia, el stop loss va por encima de esa resistencia. Take profit. En una compra se coloca en la siguiente resistencia y en una venta se coloca en el siguiente soporte. ¿Hasta aquí todo bien? ¿No tienen ninguna duda acerca de este tema?
Ok. eh, yo les recomiendo muchísimo que practiquen este tipo de zonas. Ok, con las confirmaciones. ¿Qué dudas tienes, Cintia? Mira, aquí, ¿recuerdas pues el tipo de velas, ¿no? El tipo de esa clase que vimos, las velas que teníamos y así. Ese tipo de velas las vamos a ocupar a la hora de confirmaciones para acá. Aquí tenemos, como te dije, la estructura alcista. Aquí tenemos como que cuando empieza a hacer estos mechazos, las velas alcistas, es porque está perdiendo fuerza y ya no quiere como que subir, le está costando trabajo subir. Espera, estaba en 15 minutos. Aquí está. Aquí si te fijas, tenemos debilidad de precio y cuando me tocó esta zona de acá, que es mi resistencia, me apareció una velita roja, que esta se le conoce como vela doji. Ya de aquí me aparece otra vela roja más que indica que el precio está comenzando a bajar. Entonces, si ya tengo una vela doji, que significa que el precio está bajando o ya me está confirmando, me está queriendo confirmar que el precio va a tomar una dirección diferente de la que ya tenía, este, ¿cuántas confirmaciones debemos de sacar para realizar la operación? Aquí tenemos la vela doji y aquí tenemos otra vela roja. Cuando ocurre esto es porque nuestro precio ya está intentando cambiar dirección. Entonces, si ya tenemos aquí, estamos entendiendo que aquí está perdiendo fuerza nuestra estructura, nuestro precio, y aquí ya aparece nuestra vela doji y aparece otra vela más roja que indica que el precio ya quiere bajar, ahí ponemos una venta. Por otro lado acá, supongamos, está aquí nuestro precio, va arriba, aquí aparece otra vela doji y otra vela roja más. Entonces aquí también nos indica que el precio quiere bajar a ese punto. ¿Cuántas confirmaciones debemos de sacar para realizar la operación? Entre más confirmaciones tengas tú de que la estructura va a cambiar y a vender o vas a comprar, es mejor. Pueden ser de dos hasta más. Mínimo dos confirmaciones que tengas para que tú estés segura de que el precio va a bajar o va a subir. Ujú. Sí, supongamos aquí en esta operación tenemos, o sea, para empezar, nuestra resistencia, ¿no? Que es esta. Llegó nuestra resistencia y aquí justamente en la resistencia como que empezó a debilitar el precio y empezó a bajar. Esa es nuestra primera confirmación, ¿no? La segunda son las velas que te digo aquí. Y la tercera pues es la otra vela que pues ya me está indicando como que el precio va para abajo. Entonces aquí pues ya tengo varias confirmaciones que pues posiblemente nuestra venta se dé. Hasta ahí, sí te quedó claro esa duda. Ok, vale. Cualquier otra duda que tengan para ir cerrando la clase.
Ok, es importante que este tema, bueno, las resistencias y los soportes, lo practiquen y lo estudien bien, porque en la siguiente clase vamos a hablar sobre sistema de trazados. Entonces, es un tema como, pues un poquito, es un tema importante, pero sobre todo les tienen que tener de base saber identificar lo de la resistencia y lo de los soportes. Bueno, chicos, entonces, si no hay más dudas, yo dejo la clase aquí por terminada. Cualquier cosa que tengan duda, de verdad, no duden en preguntar. Igual en la otra clase podemos seguir retomando esto hasta que les quede claro y, y para reforzar más que nada. Entonces, me despido. Espero que esta clase les haya servido mucho y que la hayan entendido muy bien. Así que bueno, los dejo, chicos.